Bienvenido, Géminis, a tu lectura del amor, donde vamos a ver un poquito las energías, cómo van a estar para ti en este momento que llegue esta lectura a tu vida. Te doy la bienvenida, Géminis. Mi nombre es Marisa. Decirte, esta es una lectura temporal, quédate eso que conecte más contigo, ¿vale? También pues te invito, Géminis, a que si no estás suscrito o suscrita al canal, te suscribas y también que no te olvides de darle a la campanita. Quédate hasta el final para ver qué mensajes vienen para ti en cuanto el universo te quiere estar mostrando, ¿vale? A través de las cartas. Vamos a empezar, Géminis, tu lectura con los mensajes de los oráculos y bueno, en esta ocasión voy a estar utilizando los oráculos de los ángeles, ¿vale? El oráculo de los ángeles para empezar tu lectura. Vamos a ver qué te quieren decir el universo, ¿vale? Tus guías, tus ángeles, qué te quiere mostrar en este momento de tu vida, Géminis. Y bueno, te dice, yo soy el ángel que te anuncia la llegada de extraordinarias oportunidades para ti. Abre tus brazos, respira hondo, es tiempo de decir sí, aceptas el cambio, te doy el don de paciencia y constancia. La paciencia, Géminis, va a ser importante para ti en esta temporada, ¿vale? La constancia también, sobre todo en temas que tienen que ver con lo sentimental. Es momento de tener paciencia, no desistir, ¿vale? Y también tener constancia si quieres ver algún tipo de cambio, una mejora en tu situación, ¿vale? No sé lo que estés viviendo actualmente, pero aquí te están recomendando que eso va a ser importante. Vamos a ver, también tiene que ver esto con el amor propio, ¿eh? Si estás queriendo hacer una mejora en cuanto a ti mismo o a ti misma. Vamos a ver, Géminis, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo chino, ¿vale? En cuanto al tema sentimental. Y bueno, te sale aquí una carta que te habla de dificultades, darle muchas vueltas a los problemas, a la situación que puedas estar viviendo ahora mismo. Te están queriendo decir, Géminis, que no te dejes llevar por la incertidumbre, por lo que puedas estar viviendo ahora mismo, dificultades, darle vueltas a las cosas. Te dice que sigas hacia adelante y sobre todo viene en tiempo donde muy pronto esos problemas que puedas estar viviendo, esas dificultades van a estar desapareciendo inesperadamente. Sobre todo no es buen momento para comernos la cabeza, ¿vale? Con problemas, sino más bien seguir haciendo lo que estés haciendo. Esto puede ser temas de trabajo, también puede ser que tenga que ver con tu pareja, si tienes pareja y ahora mismo estés atravesando algún bache, ¿vale? También debido a esas circunstancias, o simplemente que nos estemos comiendo la cabeza con alguna situación. También te dice que si estáis queriendo hacer un desplazamiento, pues puede haber dificultades o hayas quedado con alguien, algún tipo de cita, puede haber algún tipo de dificultad. Te dice, no te preocupes, pronto las cosas van a estar mejorando. Vamos a ver, Géminis, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus en cuanto a lo sentimental. ¿Qué te quiere mostrar aquí este oráculo? Y bueno, te dice dificultad, ¿vale? Justo lo que te estaba comentando, ¿vale? Te dice, Géminis, va a ser un buen momento para no dejarte llevar por la impaciencia, las dificultades, sino más bien centrarte en que las cosas van a estar bien. Tener paciencia, como te decía al principio, y constancia. Dice, pronto esos obstáculos desaparecen. También me viene aquí que vamos a ser capaces de cortar con esas dificultades de raíz, ¿vale? Con esos problemas. Vamos a ver, Géminis, qué piedra te va a estar queriendo favorecer en cuanto a lo sentimental.
Y bueno, te sale el granate. Dice ganas y alegría de vivir, fortaleza física, paso firme hacia tu objetivo. Aquí te están diciendo, Géminis, que el granate te va a estar ayudando, va a ser una piedra que te va a estar trayendo alegría, sobre todo en no centrarte en la negatividad, fortalecer también tu cuerpo, ¿vale? Y esa fortaleza, ¿no? Paso firme hacia tu objetivo. También esto tiene que ver, como ya os decía, para algunos temas que se os vienen complicando, que tengan que ver también con lo sentimental, pero también con el tema económico, con el tema laboral, alguna situación que se esté interponiendo, ¿vale? Y te dice, no te preocupes, que las cosas van a estar bien. Va a haber una mejora, va a haber cambios, ¿vale? Vamos a ver ahora sí qué mensajes tienen los arcanos para ti, Géminis. Vamos a ver esos mensajes. Recuerda quedarte lo que conecte contigo, es una lectura general, ¿vale? Y bueno, te invito, Géminis, a que le des un like, ¿vale? Si esta lectura te está ayudando, que la compartas también con otras personas. Vamos a ver qué mensajes tienen para ti los arcanos, tu situación. Y bien, Géminis, vamos a ir dándole la vuelta a las cartas para ver un poquito qué te ha salido aquí. Aquí te dice, vamos a estar en una etapa donde vamos a tener que poner mucha fuerza de nuestra parte, no dejarnos llevar, como ya te decía, por la impaciencia, sobre todo porque te dice, confía en ti, en tu fortaleza para poder sobrellevar situaciones que se pueden presentar aquí, que tienen que ver con discusiones, conflictos, ¿vale? Aquí veo pues en el amor, ¿no? Porque puede haber pequeñas dificultades o malos entendidos porque hayan terceras personas aquí que se puedan estar entrometiendo, o por dudas que puedan estar surgiendo en tu relación o en esa persona especial. Te dice, va a ser un buen momento para que confíes. También te puede estar diciendo que esta persona esté pasando una etapa complicada y que no sepa bien qué hacer con una situación, debido a que esté como recibiendo consejos pero que no sean favorables, y eso esté en una etapa de nerviosismo. Te dice aquí pues que puedas estar, no te dejes llevar por eso, también por terceras personas que se puedan estar entrometiendo en tu vida, que te puedan estar más bien causando confusión y malestar. Te dice, confía en ti, en tu fortaleza interior, ten mucha paciencia, ¿vale? Sobre todo te dicen de no dejarnos llevar por esas situaciones de terceros. Te dice aquí, hay un nuevo comienzo, es momento de recuperar la ilusión. Dice de hacer ver, ¿no? A tu alrededor o la situación que estés viviendo, centraros en lo positivo. Si tú estás con alguien, céntrate en lo positivo, centraros en prioridades que podáis estar teniendo. Aquí sobre todo te dicen actuar desde el amor, ¿vale? Y poner mucho de tu parte, porque si tú estás con alguien, esta persona pueda estar ahora mismo atravesando algún tipo de dificultad o siendo manipulada por terceras personas, pero también te dice que pueda estar un poco irritante. Te dice, va a ser un buen momento para confiar, ¿vale? En el universo, también empezar a poner de tu parte, pero ayudar a esta persona a centrarse o en ver las cosas buenas, ¿no? Las cosas positivas. Aquí te dice que esta persona ha podido estar viviendo un cambio recientemente, o que se ha dado un cambio recientemente y me esté dando vueltas a las cosas, ¿vale? Algún tipo de situación que no se ha estado dando, pero va a ser momento de que inesperadamente, o sea, que pongamos más bien empeño de no dejarse llevar por terceros, sino confiar en que las cosas se van a estar dando. También te dice el amor propio, ¿vale? El momento de que confíes en ti mismo o en ti misma. Aquí, en el momento que tú cambies tu situación, no te dejes llevar por
ciertas situaciones a tu alrededor, en tu vida va a estar apareciendo a alguien. Vamos a ver, Géminis, en cuanto a la situación, va a haber un cambio repentino, ¿vale? Va a haber un cambio más bien positivo. Te dice que ese cambio, a la hora de que nosotros actuemos desde el corazón, empecemos a querernos, a valorarnos un poquito más y a confiar, ¿vale? A darnos cuenta también de que atravesamos o hemos estado atravesando recientemente algún cambio un poquito complicado, las cosas van a estar mejorando, ¿vale? Pero a mejor. Te dice también que se van a estar aclarando asuntos que tienen que ver con aquí algo que se quedó pendiente y que no se ha terminado de cerrar. También viene una propuesta. Aquí para algunos puede ser de viajes, ¿vale? Una propuesta de mejoras, pero también te dice hay algo que se va a estar aclarando, malos entendidos con terceras personas, ¿vale? Si esto puede ser también para algunos que, como ya os decía, personas que se venían entrometiendo, como que algo se queda por fin aclarado. También te dice que las cosas van a empezar a mejorar en temas que tienen que ver con algún tipo de proyecto, vivienda, familia, ¿vale? Escoge lo que sea para ti. Aquí veo que se va a estar aclarando, sobre todo temas con los hijos. Y bien, Géminis, confía, ¿vale? Ten paciencia y sobre todo no nos dejemos llevar por terceras personas que puedan estar causando dificultad y que nos centremos más bien en lo negativo de lo que estés viviendo, si estás con alguien o no, más bien que confíes. Te dice también, conecta con tu corazón. Vamos a ver, Géminis, si esta persona con la que tú estás viéndote tenía dudas, te dice pronto eso va a estar cambiando y se va a estar aclarando. Vamos ahora sí a ver qué mensaje tiene para ti el oráculo de las hadas en cuanto a lo sentimental. Y bueno, la guardiana del umbral, el tiempo de las hadas, el vaivén del tiempo, desplazamiento dimensional. Te están diciendo aquí, Géminis, pronto vienen cambios, ¿vale? Me viene mucho esto, pero también te están diciendo aquí que es momento de no desistir, momento de tener paciencia, tener constancia en eso, que sobre todo en lo sentimental, pero también esto te está hablando de algún tema en cuanto a lo laboral, algún proyecto, alguna mejora, ¿vale? Esto se va a estar logrando. Pronto desaparecen esas dificultades. Ahora sí, Géminis, te doy las gracias por estar aquí. Recuerda darle like si este vídeo te está ayudando y no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo, Géminis.